Jaime Vázquez, que bueno, yo estudié acá literatura y que en realidad nunca me habían mandado a leer ningún texto amazónico. Que la literatura, o sea, recién leemos literatura oral en maestría, que es un curso, pero no es que leamos textos de literatura ribereña, mestiza, contemporánea, amazónica. Mi cercanía con la literatura amazónica en realidad comenzó cuando viajé por motivos personales a vivir a Iquitos. Y ahí, bueno, un poco a salto de mata, sin conocer a nadie y no conociendo a ningún autor, comencé a leerlos, ¿no? Y al ver esta realidad, en realidad lo que hizo es que tomara más conciencia de preguntas aparentemente muy simples, pero que no había hecho yo en todos mis años de pregrado, que son, por ejemplo, ¿qué ocurre en un país tan plural y fragmentario como el nuestro? ¿Qué ocurre con la construcción de su historia literaria? ¿Qué ocurre con su construcción de sus periodos, de su canon, ¿no? ¿Qué ocurre que nosotros, por lo menos yo que estudio literatura, nunca haya leído nada amazónico en todos mis 5 años de carrera? O 3 años de pregrado, o sea, de facultad, ¿no? Y bueno, la verdad es que en el caso de la historia literaria peruana, estos conceptos se complejizan, ¿no? Ya que no puede ser entendida como un sistema literario único, homogéneo, convirtiéndose en realidad en la categoría de unidad en impropia, para dar cuenta de nuestro propio proceso literario. Entonces, para ver el proceso evolutivo de la literatura amazónica peruana, debemos tener en cuenta que es producto también de procesos históricos socioeconómicos muy distintos al proceso nacional, y por lo tanto responden a esa condición, ¿no? Ya que a diferencia del resto del Perú, la Amazonía desde el siglo XVI ha estado sujeta a un rol de receptora de migrantes, iniciada de manera radical en 1980, ¿no? Con el ciclo de Cauchero. Y esto produce que en la Amazonía, yo trabajo específicamente la literatura loretana, poesía loretana, se dé una economía netamente extractiva, ¿no? y depredadora en realidad en todos los aspectos. Karel Kosick señala que la estructura económica crea la unidad y la conexión de todas las esferas de la vida social, convirtiéndose la instancia socioeconómica en un eje de articulación de la totalidad de la praxis humana. Por ese motivo, luego de observar la crudeza de estos ciclos económicos y las etapas históricas sociales por lo que atravesó la Amazonía, y que necesariamente tienen que tener una respuesta en su literatura, es que, y eso es natural, ¿no? Es que, bueno, yo propongo, no solo yo, sino Armando Ayarza y una serie de críticos, que la mayoría de periodizaciones literarias amazónicas apliquen esta periodicidad, subrayando particularmente afinidades entre los ciclos socioeconómicos y los momentos literarios. Estos procesos históricos sociales han traído como consecuencia una literatura netamente constatataria, con contextualizaciones realistas que permite comprender mejor las bases sociales y que tratan de responder a todos estos ciclos económicos basados en la extracción. Esto quiere decir, como voy a ir observando en unos ejemplos específicos, que la poesía loretana se caracteriza principalmente por la armoniosa confluencia de dos grandes vertientes temáticas de la Amazonía. La primera, considero que es la sensibilidad de lo mágico, que es un poco la marca de registro, el valor agregado de las expresiones y manifestaciones amazónicas, y la segunda es una mirada histórico-social. Salto un poquito porque si no morimos. Lo que yo propongo, al menos por el momento, en mi acercamiento a la poesía amazónica, y como les decía específicamente loretana, es una aproximación a la poesía dentro del contexto de la literatura amazónica en el Perú, a partir del estudio de lo que considero los 3 momentos generadores de cambio, o sea, los 3 ciclos dentro de la poesía loretana. Para esto, en realidad, yo lo que hago es me aproximo prácticamente a 4 autores que se convertirán, digamos, en los representantes y generadores de esas 3 etapas de cambio. Me limito realmente a la poesía mestiza, ¿no? Y obviamente se inicia con la llegada de los españoles a la zona de la Amazonía, ¿no? El primer hito que considero importante, y es porque nace ahí, es la etapa de los primeros cantores de la Amazonía, que se inicia por el primer grupo de poetas mestizos, oriundos de la Amazonía, ¿no? O sea, nacidos ahí.
y se encuentran enmarcados literalmente por la influencia del romanticismo tardío que se dio en el Perú y socioeconómicamente por el periodo del nacimiento del capitalismo que da de 1769 a 1880 y el periodo del caucho que es de 1880 a 1914. Estas dos son muy difíciles de diferenciar en realidad y ellas trajeron como consecuencia la ilusión de una sociedad, de una ciudad de un falso aspecto cosmopolita, ¿no? De este modo, es recién en 1868, con un poema suelto que es el Canto Amazona de Fabriciano Hernández, que nace en Chachapoyas en 1844. Y bueno, no es oriundo de Loreto, pero lo incluyo porque en realidad produce la primera manifestación lírica en verso de literatura amazónica, y eso es lo que genera este primer hito importante. También tenemos autores como Genaro Herrera, que es de Moyobamba, cuando sí era la capital de Loreto, en 1861 nace, y él en realidad yo lo considero, se le considera el primer intelectual orgánico oriundo de Loreto, tanto con un poema que es un soneto que es Al río Amazonas de 1899, pero principalmente porque en narrativa inaugura la narrativa loretana con el libro Leyendas y Tradiciones de Loreto, que es publicada en el 18. Bueno, este conjunto de poemas tiene en realidad como principal característica un facilismo descriptivo, en el cual es el especinante escenario en realidad amazónico, en especial el río Amazonas, el eje de la preocupación poética, y no el sentido del hombre en sí. Eso queda totalmente en segundo plano. Con esto quiero decir que la descripción hiperbólica de la selva, sobre todo del río, ocupa el primer plano, ¿no? Y de este modo, este primer momento, iniciado por este primer grupo de poetas mestizos, oriundos de la Amazonía, se encuentra enmarcado literariamente por lo que les decía que es el romanticismo tardío, ¿no? Luego de este primer hito se publican una serie de poemas generados en realidad, o sea, insertos con una estética del modernismo y publicados por lo general en revistas, en libros colectivos. Y no es hasta que se publica en la primera jornada del libro loretano, el que yo considero en realidad el primer poemario orgánico, que se llama La búsqueda del alba, que es publicado en el 57, que llama Lequerica Perea, que nace en Iquitos en el 32, muere en el 2002, que se inicia propiamente la poesía moderna en Loreto. En este poemario se introduce una nueva expresión en la literatura amazónica, alejada del descriptivismo anterior y más próximo a una poesía intimista, más que intimista en realidad yo diría que social, lo cual generó una ruptura de la tradición poética que se había hecho hasta entonces y la aleja de un contexto de la poesía regional. Les recito un poemita de él, que es En la búsqueda del alba. En la búsqueda del alba, el hombre tiene inevitable 100 pies, 100 manos y una estrella prendida en la memoria. De este modo, considero que a partir de esta publicación se da la segunda etapa importante dentro de la poesía loretana, la cual debe servirnos como hito y se produce el inicio de la poesía moderna en Loreto. Este poemario establece como su principal característica el hecho de que el paisaje comienza a servir de telón de fondo y el hombre amazónico empieza a ocupar el primer plano dentro de la poesía. Característica que recién a partir de esa publicación cala en la poesía amazónica. Por ejemplo, en 1962, el grupo literario Bubinsana lo plantea de manera ya más frontal en un manifiesto, ¿no? Y dice: el hombre deberá ser objeto de esta literatura, dejará de ser el juguete de los hados del río y del bosque. Este inicio de la poesía moderna se encuentra íntimamente ligado al periodo socioeconómico de la integración de la selva a la vida nacional, que se da desde el 43 hasta 1970, más o menos, ya que el increíble aislamiento en la que hasta hacía poco había vivido la Amazonía peruana, y que la sigue viviendo en realidad, respecto al resto del país, le había hecho estar ausente en los movimientos literarios que se producían principalmente en Lima y otras ciudades costeñas, ¿no? Es a partir de esa etapa que comienza a leerse en Loreto de manera más constante a los grandes poetas peruanos, lo cual en realidad tiene dos consecuencias importantes. La primera es la concientización y asimilación de la historia literaria nacional,
elemento necesario para el devenir poético amazónico, y la segunda consecuencia es la necesidad de ocupar un lugar en la historia de la literatura peruana. Y este reclamo se hace también evidente cuando los editores de La búsqueda del alma dicen: es que la dimensión misma de la patria ha andado equivocada, perdiéndose esquinas y soberanamente ciega. Por eso las jornadas del libro loretano son un mensaje, porque hay una tercera dimensión que ingresa a la partida y deja o quiere dejar su grito verdadero prendido en las solapas de la racionalidad a la espera de la definición peruana que será integración definitiva. Bajo estas premisas se presenta por un lado la asimilación de una influencia literaria y por otro lado una renuncia de valores considerados alienantes. Esto produce como consecuencia directa la construcción y afirmación de una poesía amazónica original, basada en la confluencia de lo mítico, la denominada sensibilidad de lo mágico, y de la mirada histórica social, como les había explicado en un principio, ¿no? Considero que Germán Lequerica colaboró en establecer esta confluencia, lo mítico y lo social, que se convertirá casi en la marca registrada de las expresiones y manifestaciones artísticas de la Amazonía, convirtiéndose en el generador, como les decía, del segundo hito importante dentro de la poesía loretana, que es el inicio de la poesía moderna, ¿no? Al poco tiempo de La búsqueda del alma, comienza a volverse más activa la publicación poética de autores loretanos. Aparece en Lima el poema Bajo Tierra, en 1960, del importante poeta de la generación del 60, César Carlos Soriano, que nace en Iquitos en 1940, aunque hay toda una discusión, ¿no? El importante narrador Roger Winrich publica Magias y Canciones en 1971. José Carlos Rodríguez Nájar, que es de Iquitos en 1945 y integrante del movimiento Horacero, publica Guarachicuí en 1976. Julio Nelson, que es de Iquitos en 1943, publica Caminos de la Montaña en 1982, en realidad por dar algunos ejemplos significativos. Sin embargo, no quiero plantear y denominar la etapa de consolidación y reconocimiento nacional como tercer hito y último hito importante, que incluye a las dos voces poéticas generadoras de este movimiento, ¿no? que son escritores del grupo Urcututu, que es una voz onomatopeya, ¿no? y que es creada en 1972 y que en 1983 publica su primer manifiesto político estético, en donde buscan cuestionar la realidad social vigente e interpretar artísticamente la Amazonía. Ellos posteriormente expresan los mismos lineamientos, no han cambiado, digamos, de concepción de lo que es la literatura en dos manifiestos posteriores. Y esta etapa trae como consecuencia que la poesía peruana de los 80 tenga un mayor aporte amazónico. ¿Por qué? Porque sus dos principales representantes que escriben poesía, porque Percy Vilches, que ya conversaste tú sobre él, ya nos contaste tú sobre él, es narrador y ensayista, pero dos de sus integrantes, que son Carlos Reyes Ramírez, que nace en Requena, en Loreto, en el 62, con su poemario Mirada del Búho, del 87, y Ana Varela, que es de Iquitos también, y que con Lo que no ve visiones del 92, han tenido como mayor reconocimiento, alcanzar el primer puesto del premio Copé, que es un premio importante acá en Perú, ¿no? Y hacer visible en Lima la producción literaria de la Amazonía. Además, inscriben en la última etapa socioeconómica antes presentada. O sea, todo este movimiento de los Urcututu y todo esto de acá, Vergano del Copé, todo este contexto se da dentro de una etapa socioeconómica que es la del petróleo y de la coca. Y esto hace en realidad que su poesía refleje como principal característica su preocupación por los procesos sociales y la problemática amazónica en el contexto histórico que ellos vivían, ¿no? La poesía de Reyes y Varela anhela decir con una voz auténticamente amazónica, fundando sus raíces en una cosmovisión regional como fuerza generatriz, donde confluye la sensibilidad de lo mágico al lado de una mirada histórica social, ¿no? Carlos Reyes fusiona la vibración lírica con los recursos narrativos, conectando la vivencia individual con los procesos sociales, mostrándonos una perspectiva integradora de la historia. Siendo capaz de presentar la realidad amazónica, nos muestra seres alegóricos enraizados en su mundo mítico, pero a su vez siendo conscientes de la nueva etapa de destrucción que trae el periodo del petróleo y de la coca, ¿no?
Reyes nos muestra una perspectiva integradora de la historia, pero buscando la afirmación de los signos de la memoria colectiva, sedienta de justicia y aturdida por las desgracias, digamos, apocalípticas, ¿no?, del siglo XX. Y les doy un fragmentito de uno de sus poemas que se llama Charapa. Desde Moyobamba trepaba una frágil cuerda, desdibujé tu imagen, Charapa, agua dulce entre las aguas, canto que fue quebrado, Pela tenía por las luminosas manos capanaguas, la luna está quieta y me llamas, no solo he visto esto, sino tu nombre enfrascado en arcilla roja, desde entonces en mis labios el rencor tomó aliento, y te odié y te amé, como un animal cubierto de espinas. El otro caso es Ana Varela, que no deja de ser en realidad significativa la perspectiva de género en su obra poética, ¿no? Pero se ve enriquecida por la cosmovisión amazónica en la que la fuerza generatriz de la naturaleza es femenina, convirtiéndose en una voz que, adaptando la perspectiva de una mujer sobreviviente del genocidio capitalista, nos transmite la historia de sus antepasados indígenas diezmados por la despiadada explotación del caucho, ¿no?, invitándonos a reconsiderar la historia oficial de los vencedores y a reconstruir la de los vencidos. Incluso, si no me falla la memoria, Ana, en uno de sus poemarios, se lo dedica a su abuela, que era Huitoto, ¿no?, y que había sufrido todo eso. No sé si no me acuerdo bien la historia, pero bueno. Esos son los motivos por el cual en realidad he decidido llamar a la poesía de Ana Varela, o definirla como un ecofeminismo mítico, donde los tres elementos, lo femenino, lo ecológico y sobre todo lo mítico histórico, recorren todos sus poemarios. De este modo, si bien es cierto que su mayor preocupación es política, cultural y social, debido a que prima como interés superior la reivindicación de las raíces étnicas a partir de una voz poética colectiva, y esto lo podemos observar en poemarios como Voces de las Orillas, desde 2000, no deja totalmente de lado una reivindicación de género, notorio desde su primer poemario, que es Lo que no veo visiones, en el 92. Por este motivo considero que es necesario, antes de tender cualquier análisis de la escritura de Varela, tener en cuenta dos premisas básicas. La primera es considerar a Ana Varela como representante de la poesía femenina peruana en la década de los 90, y en tanto fundadora del grupo Urcututu, representante de una literatura amazónica eminentemente social. Por este motivo, la reivindicación de género forma parte de una reivindicación social que se despoja, en la mayoría de casos, de los rasgos de un yo individual para presentarnos un yo colectivo. De este modo, la verdadera reivindicación de género se encuentra en celebrar lo femenino como fuente de vida, en reivindicar lo amazónico como la construcción de la madre selva, en destacar el poder alucinatorio de la ayahuasca como la madre primordial, como la matriz de la cultura amazónica. Y ahí, ya para concluir, los dejo con un fragmento del poema Historia desde las lianas. Y es: la madre de la ayahuasca me dice, así, despacito, calientito, bebe la bebida voraz de lo alucinante, de lo contenido, de lo amargo, de lo dulce, lo venenoso. Acuérdate siempre, la soga puede penetrarte los ojos, inundar el registro de tus ancestros, o ahogarte en el río junto a los tuyos, porque la soga te devuelve en todas las versiones. Alucina, alucina, alucinante. Alucina siempre, yo te observo de las fiebres y de las visiones. Gracias.